Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para seguir tratando temas de la actualidad y en este caso vamos a hablar sobre competitividad. ¿Cuánto se escucha ese término, no? Para un lado o para el otro, por ejemplo, lo escuchamos en el tema de negociaciones de salarios, siempre está presente. Y en la relación de empresarios con el gobierno también, el análisis de este concepto. Pepe, buenas noches. Efectivamente, yo arrancaría, antes de ir al análisis de los datos y de los temas en términos estrictamente económicos, hay un tema hasta filosófico previo, ¿verdad? Porque el tema competitividad, que es una palabra un poco complicada y que tiene raíz en lo que es la capacidad de competencia, algo que todos los uruguayos y creo la población de todo el mundo está muy acostumbrado a percibirlo en el deporte, ¿verdad? Claro. El afán de competir, de... ¿Qué tan competitivo se es ante un rival, no? Exactamente, es decir, entonces el concepto importa en la medida que a la gente le importa competir y le importe, digamos, progresar, pero además mirándose y comparándose con uno mismo y con los demás, ¿verdad? Y cuando vemos a Usain Bolt llegar a la meta o a algún tenista consagrado o la celeste en el deporte, es decir, bueno, la verdad que aquí hay un tema de el afán y el valor que tiene la superación y, bueno, ganar espacios, ganar competencias. Si eso importa en materia económica, los conceptos de competitividad son importantes. Si no importa tanto, el tema de la competitividad no va a importar tanto. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, efectivamente, seguramente a no todos los televidentes les importa lo mismo, claro, y no todos los actores políticos lo consideran igual. Los empresarios son los que especialmente tienen estos temas como principal preocupación, porque están viendo que la economía uruguaya está muy encarecida, pero que además está con algunas dificultades en sostener algunos avances que van más allá de los costos, sino que tienen que ver con la calidad, con la productividad y la expansión de la economía de largo plazo. Competitividad es, lisa y llanamente, la capacidad que tiene una economía en desarrollarse en el largo plazo, ampliando su propia riqueza y por lo tanto conquistando más mercados. De eso se trata. Y lo que ha surgido en las últimas semanas, bueno, primero fue una discusión por este informe que los empresarios lanzaron, preocupados por la caída de la competitividad. Y posteriormente, pocos días después, el informe anual del Foro Económico Global, que es una institución privada donde confluyen organizaciones no gubernamentales, empresarios, algunos gobiernos apoyan, lo que establece es un ranking de competitividad y tenemos allí una placa donde estamos ilustrando cómo se elabora este índice a nivel global. Son casi 150 países los que se miden, pero mira qué interesante, no se miden todos de la misma manera. El concepto del Foro Económico Global es, hay una trayectoria que tiene que ser una economía para pasar de instancias de no desarrollo al desarrollo. Primero, ciertos requisitos básicos. Tener cierta fortaleza institucional, infraestructura, la macroeconomía en orden y algunos servicios básicos como educación y salud. Si eso se cumple, luego se pasa a una etapa de mejorar la eficiencia y tenemos todos los otros factores, educación superior, eficiencia en mercado de bienes, mercado de trabajo, mercado financiero y disponibilidad de tecnología. Y la última etapa, innovación, tener empresas sofisticadas, inteligentes, con mucha capacidad intelectual y desarrollo tecnológico científico y la propia innovación tecnológica. Todos estos son componentes del índice, pero se ponderan distinto dependiendo del país. Claro. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque bueno, hay países, por ejemplo, países muy subdesarrollados del África, que los analizan y los ponderan mucho por los primeros factores. Pero los países más desarrollados, Estados Unidos, países europeos, tienen más ponderación en el índice de los últimos factores. Entonces, no a todos se los mide igual. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde está Uruguay? Bueno, Uruguay está en una transición. Según el Foro Económico Global, Uruguay es una economía que está en transición, de una economía donde tiene que estar mejorando en eficiencia, pero ya en transición a ser una economía innovadora. Claro. Lo cual puede ser discutible, pero así está catalogado. Entre otras cosas porque el PBI per cápita es muy alto en Uruguay. Es un avance que ha habido. Bueno, el PBI de la economía está en unos 50.000 millones de dólares, somos 3 millones, estamos en los 15.000 dólares anuales de PBI per cápita. Es muy alto como para decir, bueno, es una economía que hay que evaluarla por requisitos básicos. No, se necesita evaluar su competitividad en forma más exigente. Y cuando el Foro Económico Global lo mide al Uruguay, y ahí tenemos la siguiente placa, no da muy buen resultado, ¿verdad? El indicador, el ranking de Uruguay, fíjense ustedes, viene retrocediendo. Uruguay viene cayendo en el ranking de competitividad del Foro Económico Global ya de forma fuerte en los últimos 2 años particularmente. De puesto 63 bajó el 74 y ahora bajó el 85. ¿Por qué? Y bueno, porque hay varios de esos factores que veíamos que no están dando bien. Estamos comparando, digamos, en estos índices ya con este nuevo concepto, digamos, que recién nos explicabas, ¿o no? Efectivamente, es decir, a Uruguay se lo mide
ya no pondera tanto el tema de tener una macroeconomía en orden o tener las instituciones, que Uruguay, claro, se destaca muy bien en eso, pero ya eso no pondera tanto y se le pone más foco, por ejemplo, en la flexibilidad del mercado de trabajo, o más que la flexibilidad, de eficiencia del mercado de trabajo, que claro, muchas veces puede venir de la mano de la flexibilidad, pero no solamente. Tener un mercado de capitales desarrollado, Uruguay no lo tiene tanto, y sobre todo el tema de las condiciones laborales en general, que es donde Uruguay puntea menos. El índice se construye con datos objetivos, datos públicos de las estadísticas, y también con una encuesta a empresarios. Es decir, que también tiene algo de subjetivo esto, pero claro, el método es el mismo todos los años, y por lo tanto esta evolución es importante y sin duda que es una señal de alerta. Uruguay ha mejorado en su competitividad porque los precios que tiene hacia el exterior han sido muy buenos, el agro ha levantado mucho, hemos desarrollado muy bien el turismo, pero las cuestiones más de fondo, el desarrollo de la educación sobre todo a nivel superior y las capacidades de los muchachos jóvenes, que son los que nos van a estar tirando la economía en el mediano plazo y el largo plazo, ahí tenemos muchas dificultades todavía. Y es por eso que se está expresando esta caída en el ranking. No hemos logrado todavía ir al tema de la innovación en forma más desplegada, más intensa. Se han hecho cosas, se ha construido la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, pero también tenemos que avanzar mucho en el tema patentes, propiedad intelectual, es decir, muchas cuentas pendientes que ahora se nos están mirando con más importancia y por eso que nos están castigando en el índice. Claro, me quedaba pensando en ese concepto que utilizaste, todavía estamos, ¿no? Cuando se habla del tema de la educación, que es un tema que está en permanente debate por estos tiempos aquí en el Uruguay, sobre todo por los niveles, ¿no? De egreso, de la secundaria, de los primeros años en la educación terciaria. Claro, ¿no? Efectivamente. Fíjense ustedes, ahí tenemos en la siguiente gráfica, puede estar un poco mareador la cantidad de números, pero seguramente los distintos televidentes pueden tener interés en ver en qué estamos en cada uno de los factores, ¿verdad? Ahí tenemos las mismas variables que estamos mirando, pero ya desagregadas y digamos el caso de Uruguay. ¿Cuál es la posición de Uruguay en el ranking? Pero ya no en el ranking global, estamos en el puesto 85, Chile, por ejemplo, está en el 34. Es decir, una economía como la chilena está con más fuerza, evidentemente, desarrollándose para adelante. Respecto al resto de América Latina estamos más parejos. Pero ahí tenemos el ranking en cada una de estas variables. Fíjense ustedes que las cuatro primeras, que eran las que yo te decía, eran las más básicas, que ya no ponderan tanto para Uruguay, ahí estamos bastante bien, puesto 36 en instituciones. Uruguay siempre tuvo buena fortaleza institucional, la democracia, los poderes. No tanto en infraestructura, aunque tampoco estamos tan mal. Macroeconomía ha tenido un deterioro por algunas cuestiones del déficit y de la inflación, pero digamos que eso es más circunstancial. Ahora, si vamos bajando, y bueno, ahí ya vemos, por ejemplo, eficiencia del mercado de trabajo, 139. Estamos muy abajo. Esto dio para la polémica, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, salió al cruce duro contra este índice por este factor particularmente. Y bueno, ahí hay visiones que, claro, tienen su lectura política, es decir, porque claro, uno puede decir, cuando le damos derechos a los trabajadores, ¿estamos perdiendo competitividad? Mirándolo de corto plazo, sí, porque si nosotros damos beneficios al trabajo, damos más salarios y no hay una contrapartida en cuanto a productividad, vamos a estar con más costos y tenemos que ver cómo se compensa de alguna u otra manera. O mejoramos la calidad de lo que producimos, o mejoramos la eficiencia, y esto es un concepto que va incluso más allá de la economía en sí misma, ¿verdad? Hay mucha gente que viene a invertir en Uruguay o viene a desarrollar actividad profesional porque es un país seguro, es un país lindo para vivir, y eso, aunque parezca mentira, son cuestiones que hacen a la competitividad. Pero claro, eso tiene un límite. Si no tenemos una infraestructura, buena innovación, un sistema universitario que despliegue la capacidad de desarrollar tecnologías aplicadas, Uruguay lo tiene, incluso diría que ha mejorado, pero todavía le falta mucho, tenemos problemas de competitividad en el largo y mediano plazo. Tamaño de mercado, bueno, obviamente Uruguay tiene un mercado chico y no ha tenido demasiada capacidad en materia de negociaciones internacionales para asociarse. Estamos un poco corsetados con el Mercosur, otros países han optado por ir a abrirse a más mercados, entonces el tamaño de mercado sigue siendo una variable que restringe. La sofisticación empresarial todavía no está del todo desarrollada, estamos en el puesto 91. Esto no quiere decir que no haya empresas interesantísimas en Uruguay que están desarrollando innovaciones, y eso a todo nivel, en el agro, en la industria, en los servicios, empresas de tecnología e información que están haciendo cosas muy interesantes. Pero en la globalidad, digamos que eso sigue siendo una cuenta pendiente. Y está bien, y está bueno explicarlo porque de alguna forma nos estás ilustrando sobre que la competitividad va mucho más allá del precio del dólar, ¿no? Que muchas veces se toma esa variable como la fundamental en esta historia. Pero para terminar y mirar el concepto, a ver si puedo ser ilustrativo. Esto es como en la feria. Yo puedo tener básicamente dos situaciones. O tengo unos excelentes tomates, soy productor de tomate y tengo los mejores tomates,
Entonces, si son los mejores y una calidad excelente, un sabor y una pinta espectacular, yo los puedo cobrar caros. Entonces, mi producto es un producto caro y soy competitivo. Si mis tomates no son tan buenos, y los pongo un poco más baratos. Devalúo un poco. Entonces, el puestero de al lado que tiene unos tomates bárbaros lo pone a 80, yo lo pongo a 60. Compito en precios. Yo compito en precio. Y soy coherente con mi capacidad. Pero lo peor que puede pasar es que tengo unos tomates más o menos y lo trato de vender a 80 pesos. Y eso es lo que pasa cuando el dólar se atrasa y la economía no da la calidad que tiene que dar. Por eso hay que ser coherente entre esa competitividad-precio y la competitividad sistémica a largo plazo. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía.